Segmento de salud visual. Ahora vamos a inaugurar un nuevo segmento, el segmento de salud visual, un espacio pensado para fortalecer el trabajo de concientización y prevención. Este segmento está pensado como una guía para orientar a la audiencia acerca de enfermedades y problemas visuales que son frecuentes en la población. Apoyándonos en los valores de la medicina cubana, consideramos muy importante contribuir a formar e incrementar la cultura sobre salud visual. Para este bloque contamos con la participación de Dailín Cárdenas, que la tenemos aquí presente, especialista en oftalmología y asesora del Centro Oftalmológico Che Guevara. Y hoy estaremos hablando sobre conceptos generales sobre salud visual. Es así, Dailín, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias, Juancito. Gracias por darme la bienvenida. Pues sí, hoy vamos a estar hablando sobre conceptos generales de salud visual, un poco para orientar, y sería el programa introductorio de una serie de programas que se van a seguir realizando a partir de este para dar a conocer un poco las generalidades sobre algunas enfermedades oculares que pudiera estar padeciendo la población. Entonces, bueno, para comenzar, vamos a decir qué cosa es la salud visual. Pues no es más que el correcto funcionamiento de las estructuras que intervienen en la función visual. Y en este sentido estamos hablando de estructuras que son el globo ocular, que normalmente son dos globos oculares. Los anexos, que en ellos están contemplados los párpados, la vía lagrimal, la conjuntiva, los músculos y la cavidad orbitaria. Y la vía visual, que es por donde se transmite esta información, que consta de nervio óptico, cintillas ópticas, radiaciones ópticas y el área visual del cerebro, porque es en el cerebro donde se produce al final toda la visión. Entonces, ¿cómo se produce la visión? Pues tenemos varias fases en la misma. En ella, la primera sería la percepción, que vemos un objeto. Este objeto, los rayos luminosos pasan del exterior del globo ocular hacia el interior y van hasta la retina. En la retina se sucede una serie de, digamos, una cascada de eventos donde esta información se transforma y se convierte en estímulos eléctricos. Estos estímulos a su vez se transmiten a través de la vía visual hacia el cerebro. Y es en el cerebro donde se produce la interpretación de las imágenes. Bien. Ahora, ¿qué es la visión? Podemos decir que la visión es la percepción que tiene el cerebro de nuestro entorno. Por tanto, puede ser corregida con el uso de lentes, y esto no se considera, Juancito, una enfermedad, sino más bien un defecto refractivo. Ahora, ¿por qué se pueden alterar la función de estas estructuras? Pues tenemos una serie de enfermedades. Podemos de forma general mencionar las enfermedades que suceden durante el embarazo, las malformaciones congénitas, las enfermedades sistémicas, las enfermedades propiamente oculares, el déficit alimentario, traumas, cirugías, la exposición ambiental y hábitos tóxicos como el tabaquismo y el alcoholismo. Y perdón, ¿no, Dailín? Pero entonces muchas de estas patologías o enfermedades son comunes en la población, ¿verdad? Sí, cómo no. Hay muchas que pueden ser comunes y otras que no son tan comunes en la población. Pero como te venía diciendo, lo más común son los defectos refractivos. El defecto refractivo no es considerado una enfermedad, sino más bien una cuestión, digamos, de déficit, como su misma palabra lo indica, refractivo, que solamente se corrige con el uso de lentes. Claro. Entonces tenemos conceptos importantes que habitualmente un paciente lo puede escuchar de su oftalmólogo cuando va a la consulta. Y tenemos la agudeza visual, que no es más que la visión del detalle, y es la que se mide valorando la capacidad de ver tanto de lejos como de cerca,
que se hace a una distancia de 20 pies o 6 metros para la visión de lejos y a 30 centímetros para la visión de cerca. Eso, perdón, ¿no? Eso es lo que cuando vamos al oftalmólogo nos hacen ver los numeritos y las letras. Exactamente. Sí, se puede hacer con números o con letras, y para aquellas personas que no saben leer o los niños, se puede hacer entonces con la letra E o con algunos dibujitos, que se pueda decir que el niño o la persona pueda decir qué dibujito es el que está viendo. Entonces consideramos máxima visión cuando se dice que es 20 sobre 20 o unidad de visión. Ese es el máximo. Todo el mundo conoce cuando te dicen tienes 20-20, significa que tienes el máximo de visión. Bien. Tenemos otro concepto importante que es el campo visual, que es todo el espacio que somos capaces de percibir manteniendo la mirada fija en un objeto. Por ejemplo, tú conduces un auto y tú estás mirando hacia adelante todo el tiempo. Sin embargo, tú eres capaz de ver y de definir cuando un objeto viene por al lado tuyo. Entonces, todo eso que tú estás mirando con la vista fija hacia el centro o hacia adelante se llama campo visual. El campo visual. Ahora, también debemos saber que la deficiencia o discapacidad visual no es más que el deterioro visual permanente a pesar de alguna medida correctiva, es decir, a pesar de que tú le coloques lentes a la persona y aún así tiene un deterioro visual que resulta ser permanente e influye desfavorablemente en el rendimiento de esa persona. Y consideramos baja visión cuando hay una reducción importante de la visión que no mejora utilizando, como habíamos dicho, la corrección o tratamientos farmacológicos o cirugía. Se considera entonces que un paciente tiene baja visión cuando tras la mejor corrección, así cuando tú le colocas los lentes, su agudeza visual es menor de 0,3. Habíamos dicho que 1,0 era la mayor visión. Por tanto, 0,3 hacia abajo ya es considerado baja visión. Es como menos de un tercio de... Exacto, menos del 30% Claro. de la visión. O cuando el campo visual es inferior a 20 grados. Normalmente el campo visual se dice que está entre los 90 y los 70 grados, es lo normal. Por tanto, menos de 20 grados ya se considera que la persona tiene baja visión. Ahora, decimos que una persona es ciega cuando tiene pérdida total de la visión. Es decir, ya no ve absolutamente nada, percepción luminosa cero, no ve ni la luz. Y legalmente ciego cuando esa persona tiene una visión de un 10% o menos, que sería 0,1 o menos. O cuando su campo visual es igual a menor de 10 grados. Ahora, a nivel mundial se estima que aproximadamente 1.300 millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual. Y la mayoría de estas personas son mayores de 50 años. Fíjate la importancia de al menos tener conocimiento de es decir, de cómo se producen todos estos fenómenos. Sí, ahora, claro, aparte, perdón, Dai, que a mí me pasa y he visto que le pasa a mucha gente que no somos conscientes de nuestra visión ni en qué condiciones está y recién por primera vez damos cuenta de esto cuando lo sufrimos, ¿no? Y cuando sentimos que algo está mal y entonces ahí vamos al médico y nos dice, bueno, nos hacen un chequeo pero ya teniendo la patología encima, ¿no? Entonces me parece re importante como esto de brindar información para que la gente más o menos empiece a percibir cómo anda su salud más allá del momento en el que llega a estar enfermo, ¿verdad? Claro, exactamente. Y una de las formas de comprobar cómo está la visión es cuando nos ocluimos un ojo con la misma mano, tapamos un ojo con la mano y podemos hacer comparación de un ojo con otro. Puede ser a través de la lectura o puede ser en algún objeto que se encuentre a una distancia de 6 metros. Entonces la propia persona en la casa puede hacer esa prueba con sus espejuelos puestos, hace la prueba y ve cómo está su visión. Así se coloca a 6 metros de distancia y mira a esa distancia a ver si los objetos que tiene delante los puede percibir. Claro, eso también depende del tamaño del objeto. Por supuesto, si tenemos letras muy pequeñas a una distancia de 6 metros no lo podemos ver. Claro. Pero de forma general es algo más bien orientativo y la persona lo puede hacer en su casa. Bien, buenísimo. Ahora,
También debemos decir que hay al menos 2.200 millones de personas con deterioro de la visión. Y casi la mitad de estos casos son un deterioro visual que podría haberse evitado o que aún no se ha aplicado tratamiento. Así que fíjate cuántas personas tenemos con algún tipo de deficiencia visual. De ellas podemos decir que los errores refractivos ocupan 88,4 millones. Estas son cifras aportadas por la Organización Mundial de la Salud en 2021. Con cataratas 94 millones, glaucoma 7,7 millones, con opacidades corneales 4,2 millones, con retinopatía diabética 3,9 millones y con tracoma 2 millones. Así como deterioro de la visión cercana causado por presbicia no corregida 826 millones. Si hablamos de presbicia, son las personas mayores de 40 años que ya no logran ver de cerca. Claro. Entonces se prevé que el crecimiento y el envejecimiento de la población aumentarán el riesgo de que más personas se vean afectadas por el deterioro visual. Por supuesto, si tenemos una población envejecida, todas estas enfermedades pueden ir en aumento. Ahora, las causas fundamentales de deterioro visual en el mundo, en el orden que lo voy a decir, serían errores de refracción no corregidos, las cataratas, degeneración macular relacionada con la edad, el glaucoma, la retinopatía diabética, opacidades corneales y el tracoma, que no es más que una enfermedad bacteriana. Es decir, todas estas enfermedades de forma general pueden ser corregidas o pueden ser tratadas a tiempo y con ello evitamos la pérdida visual. Claro. ¿Qué impacto tiene el deterioro visual? Pues a nivel personal, los niños pequeños con deterioro visual pueden sufrir retrasos en el desarrollo motor, lingüístico, emocional, social y cognitivo y con consecuencias para toda la vida. Los niños en edad escolar pueden tener bajo rendimiento académico. En el caso de la población adulta, pues afecta gravemente su calidad de vida, porque por supuesto son los adultos los que trabajan. Por tanto, hay una disminución de la participación de esta población en el mercado laboral y su productividad está muy disminuida. También se incrementan las tasas de depresión y de ansiedad. Y en los adultos mayores, por supuesto, el deterioro visual puede traer consigo el aislamiento social, dificultades para caminar, un mayor riesgo de caídas y fracturas, mayor probabilidad de ingreso temprano en residencias de ancianos. Claro, sí, son muy determinantes en la calidad de vida de la gente, ¿no? ¿Cómo no? Porque el sentido de la visión es muy importante para relacionarnos y para la vida diaria. Es decir, sin el sentido de la visión, tú pierdes el sentido de posicionamiento. E incluso tu actividad laboral, tu actividad cognitiva, es decir, de forma general, todas estas actividades relacionadas con la vida diaria pueden estar afectadas. Ahí que mencionabas de la depresión y eso, me acordé justo uno de estos días, haciéndole una nota a los pacientes que se atienden aquí en el centro, hablaba con una señora y me contaba que había ido al médico y le habían dicho que estaba perdiendo la vista y me contaba en el pozo depresivo que había caído al decirle que no le iban a poder atender en la salud pública, ¿no? Y me contaba su experiencia de cómo le cambió la vida literalmente el hecho de que la atiendan, ¿no? Y se estaba haciendo atender aquí. Bueno, súper agradecida con el espacio, pero me contaba eso, me decía, no te imaginas la incertidumbre y lo mal que me sentía al que me comenten que estaba perdiendo la vista y que nadie se haga cargo de eso, ¿no? Simplemente como vas a perder la vista y bueno, fíjate cómo haces porque acá no te podemos atender. Entonces, nada, me hizo acordar eso que decías de la depresión y de lo fundamental que es la visión, ¿no? Porque por ahí perdemos conciencia de eso, quienes gozamos de tener buena vista. Claro, y te das cuenta también de la reacción que pueden tener esas personas cuando tú le ofreces, a decir, a la persona que tiene un defecto refractivo y tú le ofreces un lente para corregir ese defecto, te das cuenta del cambio
Claro. inmenso que tiene en su vida, y no ni decir de las cataratas, es decir, una cirugía de catarata le cambia la vida a la persona. Claro. Una persona que esté ciega por catarata depende de otras personas, depende de su núcleo familiar. Y ya cuando tú le das la independencia, porque tú le logras resolver el problema de su deterioro visual, pues esa persona se reincorpora a su vida familiar, a su vida social y a su vida laboral. Claro. Sí, sí, re importante, la verdad. Ahora, esto también trae consigo un impacto económico, porque el deterioro de la visión no solamente impacta la economía familiar, la economía personal, sino también la economía a nivel de los países, por todo, por toda la pérdida que pueden sufrir y por todo lo que hay que disponer para para la solución del problema del deterioro visual. Ahora, ¿cuáles son las estrategias para combatir las afecciones oculares y evitar el deterioro visual? Se dice que la ceguera y la discapacidad visual se puede prevenir en aproximadamente el 80% de las personas. Entonces ya por ahí te das cuenta, Juancito, cuántas acciones podemos hacer para evitar que 80% de estas personas lleguen a una ceguera o discapacidad visual, o hacerle el tratamiento adecuado a las mismas. Es 4 veces más frecuente en personas pobres y analfabetas que viven en zonas marginadas y rurales. Para reducir la ceguera y la discapacidad visual se necesita aumentar el acceso a los servicios de atención oftalmológica mediante el fortalecimiento de los servicios públicos en las áreas más pobres de cada país. El acceso a la atención oftálmica puede reducir el deterioro visual y los errores de refracción. Si cosas tan sencillas como esas se pueden resolver si las personas pudieran tener el acceso al servicio de oftalmología. Claro, el 80% es mucho. El 80% es bastante. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer? Pues si hablamos de prevención, es fundamental que las personas entiendan que no se deben tocar los ojos con las manos sucias, o si se van a tocar los ojos deben lavarse previamente las manos. Evitar los accidentes a toda costa, sobre todo los accidentes laborales, los accidentes en las casas. No automedicarse, es decir, no colocarse medicamentos por sí mismo sin una prescripción médica, tener una dieta adecuada y balanceada, hacerse un chequeo oftalmológico al menos alguna vez en la vida, o en el caso de los adultos, una vez al año o cada 2 años. El control de las enfermedades sistémicas, tenemos casos de pacientes que no saben que padecen determinadas enfermedades. Y entonces, por supuesto, cuando llegan a la consulta ya llegan bastante descompensados y avanzados en su problema. El seguimiento de las enfermedades oculares, el tratamiento a tiempo de enfermedades oculares y o de los traumas que haya podido sufrir, es decir, trauma ocular que haya podido sufrir, y la rehabilitación. Estos son los pilares fundamentales para poder ayudar o a evitar que el 80% de estas, es decir, que el 80% que estamos hablando llegue a un deterioro visual importante. Claro. Y te pregunto, Dai, porque es una duda que por ahí no sé si es un mito o si es cierto. El uso de las pantallas, porque en estos días en el que usamos pantalla para todo, ¿daña más la visión? Bueno, podemos analizar eso desde varios puntos de vista. En primer lugar, cuando tú estás mirando una pantalla, ya sea de celular o de un televisor o de una computadora, el parpadeo disminuye. Al disminuir el parpadeo, pues el ojo se seca más rápidamente. Si tú estás sometiendo, es decir, si ese es tu trabajo o si lo usas durante muchas horas, incluso de noche, estás aumentando lo que es la sequedad ocular. Y eso, por supuesto, trae como consecuencia el ojo seco, lesiones a nivel de la córnea o de la conjuntiva, disminución de la visión, cansancio ocular, fatiga ocular. Entonces lo que está, lo que está indicado es que se descanse. Cada cierto tiempo haga un descanso de la visión. Si te das cuenta, cuando miras mucho el celular, llega un momento en que ya te pican los ojos, te arde, se te pone rojo, tienes lagrimeo. Y eso es precisamente por eso, por el esfuerzo visual que está haciendo el globo ocular y además por la sequedad que sufre cuando disminuye el parpadeo. Claro. Bueno, sí, entonces es re importante esto del descanso, ¿no? Si utilizamos mucho
los celulares o las computadoras. Bueno, mucha gente hoy en día para trabajar no está el día entero, y cuando no están trabajando estamos con el teléfono, de descansar la vista. Sí, como no, y lo que está aconsejado también es que se descanse del celular o de la pantalla. Digamos, por ejemplo, si tú trabajas de lunes a viernes, son los días más intensos de trabajo, trata de descansar un día, sábado, domingo, en donde no cojas el celular o la computadora. Claro, buenísimo. Bueno, ya por último quería aportar un datico, que es el segundo jueves de cada mes de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión. Y ese día distintos países o distintas instituciones hacen actividades precisamente a favor de la visión. Bueno, aquí estaremos seguramente participando de alguna actividad que se haga desde el centro. Sí, cómo no. Bueno, Dailin, muchísimas gracias. Has llegado a desburrarnos a la población en cuanto a estas cositas. Nada, una vez más decir de lo importante que es aprender sobre estas cuestiones, y la tendremos a Dailin cada 15 días entonces, que nos enseñe a ser conscientes de nuestra visión, ¿no? Sí, por ahí tenemos ya preparado una idea predeterminada de los temas que queremos abordar, entre ellos estos temas que mencioné hoy, que son las principales causas de disminución de la visión o de ceguera. Pero también podemos, es decir, estamos abiertos a lo que puedan sugerir, por ahí temas que puedan ser un poco más populares, que las personas quieran saber algo, porque estos son temas más bien dentro de lo médico, pero a lo mejor hay algo que quieran saber y que también podamos hacer un programa respecto a ello. Buenísimo, así que invitamos a la audiencia a que cualquier sugerencia, cualquier consulta que tengan, aprovechen a este especialista que nos va a ayudar mucho con estas cuestiones. Así que bueno, Dailin, será hasta dentro de 15 días que nos encontraremos nuevamente. Dentro de 15 días, sí. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con música en Radio La Chispa.